Quizás hayan visto que Donald Trump quiere desclasificar los archivos del Pentágono relacionados con los ovnis. Esperar que sea verdad no significa estar dispuesto a tragarse cualquier cosa. Y entonces me gustaría que fuéramos visitados por extraterrestres. Pero bueno, cuando es Venus, pues es Venus. Y ahora les voy a explicar qué creo que podemos esperar. Y en pocas palabras a nada. Probablemente tendremos una avalancha de informes, todos más vacíos de contenido que los anteriores. Cámaras infrarrojas que vieron algo que no sabemos qué es, tal vez tengamos un montón de esos casos. ¿Y saben qué? Pues eso es exactamente lo que se necesita. Si quieren que la gente investigue eso y deje de mirar donde Trump no quiere que miren. Pero que Dios bendiga a América. Eso no servirá como prueba ni para demostrar la existencia de extraterrestres ni para lo contrario. Estaremos en el mismo punto que ahora. Y como lo sugiere muy bien este cuento, aunque hubiera algo que saber, no sabrán nada en absoluto. Así que espero que tengamos algo tangible, algo concreto. Francamente, eso sería genial. Y no servirá de nada venir a burlarse con un no, Astrono Geek, dijiste una tontería, ¿eh? No dije ninguna tontería. Yo solo busco los ovnis verdaderos. Y sinceramente, de verdad me gustaría tener uno para variar. No. No esperaba nada, ¿eh? Y aún así estoy decepcionado. Hace unos días, el 8 de mayo, el Pentágono desclasificó documentos relacionados con ovnis, tal como lo había pedido Trump. Y para nada fue para que la gente mirara hacia otro lado y no se interesara en esos escándalos, ¿eh? Y la verdad es que no seguí eso muy de cerca porque, bueno, no esperaba nada. Y entonces me enteré porque ese mismo día les puse el video sobre Robert Moriarty pasando bajo la Torre Eiffel en avión y empecé a ver comentarios totalmente fuera de tema relacionados con ovnis. Entonces, el lago ovni y tus vestidos amarillos de tus videos, anda, desmiéntelo. Entonces, el lago ovni, eso debe querer decir filtración, excepto que no es una filtración, ¿eh? Leak significa fuga en inglés. No es una fuga, ¿eh? Por otro lado, los vestidos amarillos y está en plural, ¿eh? Así que esa debe ser la palabra correcta, ¿eh? Eso, yo, amigo. Yo vengo en paz. Pues sí, pero bueno, en algún momento no hay que olvidar que respondo en el mismo tono en que me hablan, ¿eh? Con la gente respetuosa yo soy respetuoso. Si me encuentran condescendiente, vayan a la fuente, ¿eh? Y entonces, como los comentarios que he estado recibiendo estos días son del tipo, Astrono Geek, pareces un idiota, ahora, pues no veo por qué debería responder amablemente a personas que, evidentemente, no recibieron suficientes regaños cuando eran niños. Así que hoy vamos a ver esos ovnis del Pentágono, y sobre todo vamos a ver cómo se lee una imagen térmica. Porque evidentemente eso es lo que a la mayoría de la gente le cuesta hacer. Leer una imagen térmica sin saber cómo funciona es como tratar de leer los resultados de tu análisis de sangre si no sabes qué significa hematocrito. No vas a entender nada, solo te vas a imaginar cosas. Así que hoy vamos a hacer un poco de lectura de imágenes y teoría óptica. Así la próxima vez verán de inmediato cuando una imagen térmica no muestra nada fuera de lo común. Entonces empecemos por el principio y vayamos a la página del Pentágono dedicada a estos archivos. Está en war.gov.ufo. Sí, porque nosotros decimos el Pentágono, pero es el Ministerio de la Guerra. Entonces, primero tenemos la cita del tweet de nuestro querido Donald y debajo la descripción de la página. Y eso ya es interesante. En respuesta a la directiva del presidente Donald Trump para asegurar la transparencia sobre la información del gobierno estadounidense relacionada con los fenómenos anómalos no identificados entre paréntesis UAP. Sí, entonces, hablando de paréntesis, ahora. No. Veo que cada vez más personas ya no hablan de OVNI, sino de UAP. UAP es el equivalente en inglés de FANI, fenómeno aéreo no identificado. Pero sobre todo UAP suena militar. ¿Alguna vez han notado que los cazadores de fantasmas nunca hablan de fantasmas, sino de presencias, de manifestaciones espectrales? O no sé qué otra tontería. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque en el fondo saben que cazar fantasmas es ridículo, y eso crea una disonancia difícil de aceptar. Entonces buscan otros nombres. Vamos a decir los seres del uno. Los seres del uno es más fácil que decir extraterrestres, porque los extraterrestres ustedes ya los encontraron. O ser luminoso, ustedes también han encontrado algunos. Los seres del uno, bueno, nosotros somos seres del uno, solo que no lo sabemos todo, nosotros.
Simplemente decimos seres de otra dimensión, eso es, de la quinta sexta, supuestamente. Bueno, los UAP es lo mismo. Los ufólogos definitivamente saben en el fondo que perseguir ovnis los va a hacer quedar en ridículo si hablan de eso con los demás. Pero como nadie conoce el significado de UAP, bueno, suena serio. Un UAP suena como algo de alta tecnología, como la última máquina secreta de Northrop Grumman, ¿sabes? Su UAP de... Pero no, UAP es solo la versión en inglés de PAN, que a su vez es la versión moderna de OVNI. En algún momento. Si buscas expertos extraterrestres, asume que buscas extraterrestres y deja de esconderte detrás de palabras rebuscadas para ocultar el hecho de que tú mismo sabes que tu obsesión es ridícula. Porque si en el fondo no puedes asumir eso frente a la gente, es porque sabes que es tonto y que no tienes argumentos sólidos para defender tu causa. No, porque si yo viera un fantasma, uno de verdad tipo Gasparín o con la sábana blanca y todo, o aunque no fuera así, pero si tuviera la convicción de que realmente es el alma de alguien muerto, asumiría el término fantasma al 200%. O sea, ¿vi un fantasma? Pero claro, si solo es una puerta que se azota y un detector de Wi-Fi que chisporrotea, pues hace que sea más difícil de admitir, así que hay que hablar de formas espectrales para no quedar como un tonto. Pues los WAP es lo mismo. Cuando vienen a hablarme de WAP, solo siento que estoy leyendo a tipos que no se atreven a admitir que creen en E-Iki. En algún momento asuman que son naves extraterrestres. O bien tomen distancia de sus creencias, no sé, digo yo. Ustedes buscan naves extraterrestres. Bueno, pero retomemos. El Departamento de Guerra, con el apoyo de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, supervisa esfuerzos a nivel de todo el gobierno para buscar, examinar, identificar, desclasificar y hacer públicos lo más rápido posible los expedientes y documentos históricos relacionados con los UAP que estén en posesión del gobierno federal. Bueno, verán que para ellos UAP tiene un significado mucho más terrenal. Se trata de una empresa histórica y sin precedentes que requiere la coordinación entre decenas de agencias, así como la revisión de decenas de millones de documentos, muchos de los cuales solo existen en formato papel y abarcan varias décadas. Dada la magnitud de esta tarea, el Departamento de Guerra publicará gradualmente nuevos documentos a medida que se descubran y desclasifiquen, con nuevas series que se subirán en línea cada pocas semanas. En otras palabras, esto no ha terminado y seguiremos escuchando sobre el tema, pero les advierto, no voy a hacer un video cada vez, porque en algún momento, a menos que hablemos de física cuántica, no tengo planeado hacer una serie de videos dedicados al vacío. Así que bueno, quién sabe, tal vez haya cosas un poco más impresionantes que lo que tenemos ahora, pero siempre serán cosas borrosas no identificadas. Y entonces, los documentos archivados aquí se refieren a casos no resueltos, lo que significa que el gobierno es incapaz de determinar de manera definitiva la naturaleza de los fenómenos observados. Y ahí está lo importante. Pero ninguno de los idiotas que vino a molestarme se tomó el tiempo de leer ese maldito encabezado. Esto puede ocurrir por varias razones, incluyendo la falta de datos suficientes. En otras palabras, hay algo que vuela frente a la cámara térmica de nuestro dron y no estamos seguros de qué es, así que como no sabemos qué es un fenómeno aéreo no identificado, o sea, un bonito puente. Pero el hecho de que no sepamos qué es no significa en absoluto que sea algo extraordinario. Es más, les voy a decir, la mayoría de las veces este tipo de observaciones ni siquiera llevan a una investigación. Es como, tenemos algo, no sabemos qué es y ni modo. ¿Cómo lo sé? Próximos videos en TikTok. El guión ya está listo, pero todavía estoy buscando un bonito escenario. Y si los documentos son clasificados, no es porque el fenómeno sea delicado, es porque la imagen en su totalidad lo es. El punto en común de todas estas imágenes es su censura, a veces muy significativa. Eso es lo que está clasificado para el gobierno estadounidense, no los puntos blancos. Entonces, cuando un dron regresa de una misión con una imagen de puntos blancos, guardamos la imagen en algún lugar y está clasificada no porque haya un punto blanco, sino porque la imagen está llena de información sensible. Y no nos molestamos en censurarla para difundirla, la clasificamos y ya. ¿Saben qué? Anécdota personal. No, primero terminemos el texto. El Departamento de Guerra recibe con agrado los análisis, información y conocimientos especializados provenientes del sector privado. El Departamento de Guerra seguirá elaborando por separado informes sobre los casos del AP resueltos, conforme a las obligaciones previstas por la ley. Bajo esta administración, buscamos la verdad y compartimos nuestras conclusiones con el pueblo estadounidense. Bueno, ahí está. Y entonces, una anécdota personal. Con un Ares, durante mi carrera como youtuber, me tocó ver y escuchar cosas clasificadas e incluso manipular archivos que contenían información clasificada.
Y no estoy hablando de videos de desmentir ovnis donde muestro documentos estadounidenses desclasificados, ¿eh? No. Les hablo de documentos e información por los que tendría problemas si los revelara. Por ejemplo, el reportaje sobre el telescopio SOFIA. Cuando entramos a las instalaciones de la NASA, literalmente pasamos frente a aviones que teníamos estrictamente prohibido filmar. Y los tipos se aseguraban de eso sin quitarnos la vista de encima. No nos dejaban solos ni un segundo. Pero bueno, ustedes me conocen, ¿no? Yo, cuando me dicen que no filme, por lo menos tengo que preguntar por qué. Y ahí el tipo fue transparente. Bueno, de entrada, los aviones en sí, les puedo decir, no era nada que no hayan visto antes. Y también les puedo decir que el tipo nos dijo que estaba probando ahí sensores y otros aparatos de imagen muy sensibles. En otras palabras, equipo que puede servir para el espionaje. Y sobre todo, no debía haber imágenes de eso circulando en Internet. Simplemente para evitar cualquier riesgo de ingeniería inversa por parte del bando contrario. Eso es. Pues la información clasificada en general, pues es eso. Otro ejemplo, durante mi reportaje en Istres, cuando grabé los Rafale de los 100 vuelos, me pidieron claramente que no grabara ciertos armamentos embarcados. O no embarcados, de hecho, también había algunos juguetes bonitos almacenados en tierra. Que no debía grabar. Y honestamente, yo no sentí que hubiera visto ahí cosas que no hubiera visto ya en otros documentos públicos. Eso es lo que dije. Y me respondieron que sí. Pero principio de precaución. Entonces, si llego y solo les digo que vi armas clasificadas, suena increíble, ¿verdad? Pero si les digo que ustedes también ya las han visto y que incluso tienen su propia página de Wikipedia, pero que están clasificadas solo por precaución, de inmediato ya no suena tan impresionante, ¿verdad? Igual en Toulouse, grabamos algunas tomas para el video sobre el paracaídas automático y cuando envié el video para su revisión, me hicieron borrar varias imágenes de prototipos clasificados que estaban en el fondo. Y si les digo prototipo clasificado, probablemente eso les emocione mucho, pero yo estuve ahí y les puedo decir que pues ni siquiera haría un short sobre eso, ¿eh? O sea, no sé, no era eso, pero imaginen un nuevo modelo de llanta. Y bueno, una llanta del futuro, ¿eh? Una llanta. Pero cuando has trabajado en eso durante 6 meses, no quieres que los chinos la copien a partir de un video de YouTube. Eso y todas las otras cosas que he visto y que ni siquiera puedo contarles porque ya sería decir demasiado. Pero bueno, por haber tenido frente a mis ojos cosas e información clasificada, la verdad, chicos, no estamos en los expedientes secretos X, ¿eh? Entonces no dudo que debe haber cosas jugosas, pero el 99%, si no es que más, de las cosas clasificadas son más aburridas que ver llover. Y solo es así para que los del otro lado no intenten copiar. Entonces, veo bien el efecto que la simple palabra clasificado le da seguridad a la gente. Pero en serio, es solo otra fantasía más. Esas imágenes solo están clasificadas por la información del dron y de la cámara que aparece en ellas. Y ahí tienen que tomarse el trabajo de revisarlas una por una y censurarlas. Pero eso es todo, no hay nada más, es de ese nivel. Es un globo o un dron, pero no estamos 100% seguros, y de todas formas no nos importa, así que, en caso de duda, queda como no identificado. Punto. Y entonces, bueno, vamos a ver esos archivos. Hay 158 y empezamos con unos PDF. Bueno, no es tan atractivo como un video, pero vamos a ver. Entonces, bueno, para empezar, seamos honestos, solo el archivo ya promete muchísimo, ¿eh? Quisiéramos hacer uno para una película y no le habríamos puesto más sellos. La primera página, igual carajo, está tachada, subrayada, sellada, firmada por todos lados. Nacimiento, una locura. Y entonces, esto es de 1966 y es una serie de documentos diversos sobre platillos voladores. Entonces, solo recuerdo, 66 plena Guerra Fría, y en ese momento el FBI quiere saber si existe, sí o no, una amenaza para Estados Unidos. Especialmente si viene de la URSS, así que sí, es legítimo hacerse la pregunta. Y, sí. Bueno, entonces son 184 páginas de porquería de todo tipo y correspondencia por correo. Bueno, no voy a leer ni analizar eso. ¿Saben por qué hubo 400 millones de conexiones en ese sitio en las primeras 24 horas? Entonces, solo quiero que se imaginen la cantidad de personas que vinieron a hurgar en esos documentos. Si al momento en que escribo esto, nadie, en ningún lugar, ha revelado aún la gran cosa que podría haber ahí dentro, no veo por qué yo tendría que pasarme semanas leyendo eso. Si nunca leí Madame Bovary porque era demasiado aburrido, no voy a leer intercambios de correos del FBI sobre granjeros de Nebraska que vieron luces en el cielo. Lo prometo, si sale algo lo contaré. Pero si hubiera algo ahí dentro, ya habría salido.
Vamos, pasemos esto y vayamos directo a lo que nos interesa. Aunque, no, esperen. Segunda página, lugar, órbita baja, fuente, NASA. Vamos a ver. Es una transcripción de un intercambio de radio con Gemini 7 Borman. Dice, vemos un boogie. Entonces, solo un boogie es para decir que vemos algo. Literalmente una cosa, ¿eh? No es un aparato, ni un avión, ni una nave. La traducción de boogie es moco. Vemos una cosa. Entonces Houston les preguntó si era su propulsor que habían soltado antes o un fenómeno natural. Y Borman respondió, tenemos restos aquí, es una observación real. O sea, no es un reflejo en la ventana ni una alucinación, pues. Y entonces intercambian así un momento. Lowell dice que hay muchas partículas flotando alrededor del propulsor que tienen a la vista. Intentan estimar la distancia a ojo, en fin. Cosas que brillan en el espacio. Vamos, siguiente. No, esperen, hay otro ahí. ¿Para qué deberíamos prepararnos? Eso sí es un título contundente. Bueno, entonces es Carole quien le dice en una carta que le gustaría cenar con él y su esposa en la semana y le adjunta la nota manuscrita de un actor que le recomienda el informe Cometa. Bueno, 2 segundos sobre el informe Cometa. Voy a citar a Pierre Lagrange en OVNI. Lo que no quieren que sepan, aquí no tenemos un informe elaborado por especialistas en inteligencia y análisis militar, sino de personas cuyo pasatiempo es la ufología, y que quisieran darse respetabilidad mostrando que además son ingenieros y militares de carrera. Vamos, ya estuvo. Siguiente. Página 3, un video de Géminis 7. Desde entonces, hemos copiado la cinta del máster aquí en el centro de control y ahora estamos listos para reproducírsela. Abandono fallido. Es el audio transcrito anteriormente. Siguiente. Bueno, los PDF, allá, ya lo dije, si hubiera algo que encontrar, ya estaría hecho. Ok, página 10, por fin tenemos videos, así que vamos a ver eso. Medio Oriente 2020. Wow. Estoy asombrado. Siguiente. Medio Oriente 2020. Siguiente. Sigue siendo Medio Oriente 2020. Bueno, otra. Sudáfrica 2025. Otra más. Norteamérica 2026, ese sí está recién salido del horno. Ok, bueno, las cámaras térmicas. No las cámaras térmicas. Primero las cámaras normales. Sí, vamos a hablar de cámaras térmicas, pero primero vamos a hablar de cámaras en general. En una cámara, como pueden ver, sí hay un sensor compuesto por una malla muy fina de fotocitos que emiten electrones cuando reciben fotones. Estos fotocitos no distinguen entre las diferentes longitudes de onda de los fotones, desde el infrarrojo cercano hasta el ultravioleta. Así que, mientras más brillante es algo, más blanco aparece y viceversa. Pero estos sensores también ven un poco el ultravioleta, pero sobre todo ven mucho el infrarrojo cercano. Así que se les pone un filtro que los bloquea, pero en este punto tu imagen sigue siendo en blanco y negro, es decir, solo tienes información de luminancia. Mientras más brillante es, más blanco aparece, pero sin tener en cuenta el color. Para obtener información de color, se coloca otro filtro llamado matriz de Bayer y se necesitan 4 fotocitos para formar un píxel de color. Entonces tienes información de crominancia. De color.
Bueno, pero en este punto, con solo un sensor, la luz viene de todas partes, así que no forma una imagen. Hay que añadirle un objetivo. Un objetivo que va a enfocar la luz y permitirá formar una imagen en el sensor. Este objetivo puede ser una serie de lentes de vidrio, ya sea unas cuantas en el caso de un objetivo de focal fija, o muchas más, hasta varias docenas en un zoom. Es decir, algo que permite variar el ángulo de visión. Sí, un zoom no es algo que aumenta el tamaño, un zoom cambia el aumento, pero también puede cambiar el aumento en gran angular. Cuando aumentas la imagen, eso se llama un teleobjetivo, y un teleobjetivo también puede ser un zoom. Pero bueno, lo que hay que recordar es que un zoom contiene más lentes, así que es más caro y más complejo de fabricar. Una alternativa al zoom es montar varios objetivos en tu cámara y cambiarlos sobre la marcha. Eso no permite hacer bonitas transiciones con zoom, pero para una cámara militar eso no importa. Y eso permite reducir el precio y aumentar la fiabilidad. Porque un zoom es complejo y frágil. Estas lentes son de vidrio, y el vidrio nunca es perfectamente transparente. A veces genera reflejos que van y vienen en el circuito óptico cuando una fuente de luz intensa está frente al objetivo. Eso es lo que llamamos el fenómeno de lens flare, que nos indica cuántas lentes hay en el objetivo. Cuantas más lentes hay, más complejo es el flare. Opción número 2. En lugar de lentes de vidrio, puedes tener un conjunto de espejos. Entonces hablamos de reflectores o de telescopios. Eso, en general, se hace cuando fabricar lentes se vuelve demasiado caro. Porque el vidrio es pesado, tarda semanas en enfriarse en el horno donde se fabrica y crea aberraciones cromáticas que degradan la calidad de la imagen. En fin, más allá de cierto diámetro se prefieren los espejos. ¿Pero por qué necesitamos hacer lentes grandes en primer lugar? Porque debido a las leyes de la física cuántica, la luz, que es una onda, se difracta cuando pasa por un agujero. Y mientras más pequeño es ese agujero, más fuerte es la difracción y más borrosa es tu imagen. Así que, mientras más quieras ver pequeños detalles porque tu objeto es pequeño, está lejos o ambas cosas, más necesitas un lente grande. Los lentes grandes y los telescopios grandes no son solo una cuestión de presumir, o al menos no solo eso, es una necesidad para poder distinguir objetos pequeños. Y entonces, mi telescopio. Entre las muchas fórmulas ópticas que existen, algunas requieren la presencia de un espejo frontal, sostenido por lo que se llama una araña. Un newton básico tiene una araña de 4 brazos, así que por efecto de refracción produce 4 picos de difracción en los objetos luminosos. El telescopio James Webb tiene una araña de 3 brazos, así que produce 6 picos de difracción en los objetos luminosos. Bueno, eso es para las cámaras en luz visible. Ahora hablemos del infrarrojo. Por un lado, tienes los infrarrojos cercanos, que son invisibles al ojo, pero visibles para los sensores que no tienen el filtro infrarrojo del que te acabo de hablar. Y básicamente, esas son las cámaras de vigilancia. No son capaces de proporcionar información de color que tus ojos de todas formas no pueden ver porque son matices de infrarrojo, así que representan el mundo en blanco y negro, es decir, en información de luminancia. Mientras más claro es, más emite o refleja infrarrojos. Pero los infrarrojos cercanos son una representación del mundo todavía muy parecida a la luz visible. La imagen térmica corresponde a los infrarrojos lejanos. Y ahí, el mundo se vuelve mucho más extraño porque lo que la cámara te muestra son información sobre radiación térmica. Calor, básicamente. Pero básicamente, una cámara térmica es como una cámara normal, excepto que en lugar de una red de fotosensores sensibles a la luz visible, se colocan sensores que son sensibles a la radiación infrarroja. En resumen, bolómetros. Sabemos cómo fabricar bolómetros desde finales de los años 1800 y las cámaras térmicas no son nada más complicado que eso. Sin embargo, si alguna vez has visto el precio de una cámara térmica en línea, habrás notado que cuesta un huevo. ¿Por qué? Porque los infrarrojos lejanos no atraviesan el vidrio. Sí, es molesto cuando es con eso que se fabrican los lentes, ¿verdad? Entonces, los lentes de las cámaras térmicas están hechos de germanio, un metaloide que tiene la particularidad de dejar pasar bien las radiaciones infrarrojas lejanas. Excepto que el germanio es raro y a 20.000 euros el kilo él solo explica el precio de las cámaras térmicas. Pero además, como los infrarrojos lejanos tienen longitudes de onda mucho más grandes que la luz visible, el fenómeno de difracción es aún mucho más fuerte y todo lo demás igual. Por otra parte, una cámara térmica siempre dará una imagen más borrosa que su equivalente en luz visible. Así que si quieres una imagen razonablemente nítida, tienes que construir un objetivo grande con grandes cantidades de germanio, lo cual cuesta un ojo de la cara. La alternativa es usar un telescopio. Excepto que el aluminio o la plata que recubren los espejos no reflejan bien la radiación térmica. Para eso necesitas un espejo de oro.
Excepto que aquí, bueno, no necesitas oro macizo. Una capa fina es suficiente, exactamente como en el telescopio James Webb. Así que, al final, aunque el oro sea casi 7 veces más caro que el germanio, pues, para los diámetros grandes, sigue siendo una mejor solución. Y ahora, ¿qué representa la imagen de una cámara térmica? No es la temperatura. La cantidad de radiación. Una cámara térmica no es capaz de darte la temperatura de un objeto, únicamente la cantidad de radiación, sin distinguir tampoco la longitud de onda de esta. Pero resulta que cuando un cuerpo negro emite una radiación, nunca emite una sola longitud de onda. Y existe una correlación entre su temperatura, la longitud de onda que más emite y con qué intensidad lo hace. Eso es lo que llamamos la curva de Binde. Y a partir de la extrapolación de esa información podemos deducir temperaturas. Pero básicamente, la cámara térmica solo nos muestra lo que emite más radiación, sin distinguir la longitud de onda. Luego, ¿cómo se lee esto? Bueno, para empezar hay una trampa. Aunque puedas ver imágenes con degradados de falso color, las imágenes militares suelen ser en blanco y negro, pero el blanco también puede representar tanto el calor como el frío. Eso depende del ajuste que use el operador, porque uno u otro puede mostrar mejores contrastes según la situación. Usamos la imagen térmica porque lo que buscamos observar en un contexto militar, es decir, personas o vehículos, generalmente es más caliente que el entorno. Entonces, generalmente tienes una imagen con muy poco contraste, no siempre fácil de leer, pero en medio de la cual la información importante para ti resalta claramente. Pero, como siempre se trata de luz, esta está sujeta a los mismos fenómenos de refracción o difracción. Entonces, los artefactos visuales que tienes en una cámara de luz visible, pues los encuentras también en una cámara térmica. Y sabiendo eso, ninguno de estos videos es anterior a 2013, año de lanzamiento del DJI Phantom. Entonces, en todo lo que es más reciente, debemos considerar la posibilidad de que simplemente se trate de un dron. Y para hacerles una demostración, así es como se ve en infrarrojo. Un dron se calienta muchísimo. Y considerando la baja resolución de las imágenes térmicas, incluso en el equipo militar, a menos que haya información adicional, no se puede descartar la posibilidad de que un punto en la imagen sea simplemente un dron. Pero como un punto, pues es solo un punto, no se puede concluir definitivamente. Y eso es lo que evita hacer el Pentágono, que por lo tanto concluye que no está formalmente identificado. Pero no confundan la prudencia con una confesión de presencia de naves extraterrestres. Pero aún así, no todos esos puntos son drones. Por ejemplo, con este video que se ha difundido mucho, Indopacom 2024. En esta imagen, el negro parece representar lo caliente, así que este punto blanco es frío. Así que no es un dron. ¿Cómo explicar entonces que zigzaguea así entre los aerogeneradores? Es simple, en realidad no lo hace. Esta imagen parece provenir, como muchas otras, de un MQ-9 Reaper esa cosa. El movimiento aparente del punto en la imagen se explica porque no está bloqueado por el operador, sino seguido manualmente. De hecho, Mike West hizo el experimento, y cuando se estabiliza la imagen, uno se da cuenta de que la trayectoria del punto blanco es lineal en relación con los aerogeneradores y que es la cámara del dron la que se mueve. Peor aún, no pasa por detrás. Un análisis cuadro por cuadro muestra que pasa por delante. En conclusión, se trata de un objeto frío que se encuentra en altitud entre los aerogeneradores y el dron espía, dron que por su movimiento también crea un aparalaje. Así que el objeto en sí no se mueve tanto ni tan rápido. Es el movimiento del dron espía lo que crea esta ilusión. Así que probablemente estamos tratando con un globo. ¿Qué tipo de globo? ¿Espía? ¿Meteorológico? ¿Aficionado? Es imposible decirlo basándonos solo en un punto. Así que es casi seguro que es un globo, pero 99 no es 100 y no sabemos qué tipo de globo es. Así que es volador y no identificado. Así que un ovni, pero de nuevo un objeto volador poco interesante. Y lo que es sensible en este video, hasta el punto de clasificarlo, no es el punto blanco. Son los datos de vuelo del Reaper. Vamos otra. América del Norte, 2026. Esa también es reciente. Aquí, el blanco representa el calor. Así que sé que es tentador ver luz en la noche, pero cuidado, la imagen térmica funciona tanto de noche como de día. Con el contraste invertido se ve así. Este video no nos da ninguna información sobre la hora en que fue grabado.
Pero si observamos aunque sea un poco, podemos ver claramente una estela de condensación detrás del objeto. Eso, jóvenes, es uno o varios aviones, y los puntos blancos son sus toberas. ¿Pero qué tipo de avión? ¿Militar, espía, civil? No lo sabemos. Así que no está identificado, y por lo tanto un ovni. OVNI es un acrónimo que se usa para todo y que por sí mismo no permite juzgar la calidad de un objeto, ni tampoco si es extraordinario. Por eso siempre insisto en la nave extraterrestre. Y de nuevo, no está clasificado por los puntos blancos, sino por el sistema de imágenes utilizado. Y bueno, tal vez también porque si este o estos aviones violaron, por ejemplo, un espacio aéreo, pues eso podría ser información sensible. Por lo poco que sabemos, bien podría ser una cámara de una base aérea donde está prohibido el sobrevuelo y el avión no tenía transpondedor. La información es difícil de divulgar. Entonces está clasificado. Pero obviamente no es en eso en lo que me esperan en otra cosa, no en esa. Medio Oriente 2013. Aquí el negro representa calor. Podemos ver al operador usar varios niveles de aumento, pero la cámara no parece tener zoom. Entre cada toma vemos una transición horrible que se parece mucho a un giro de la rueda del objetivo. Y esto hasta llegar al mayor aumento que nos muestra una estrella de 8 puntas. Son picos de difracción. Son picos de difracción, lo más probable es que se deban a la presencia de una araña en el sistema óptico. ¿Cómo estoy tan seguro por esto? Eso es un reflejo parásito y nos da información sobre dos cosas. 1. Hay una lente en el circuito óptico y 2. El objeto está muy caliente, así que es muy brillante para la cámara al grado de generar un destello. Y si generas un destello no puedes no generar una espiga de difracción en una araña. La verdad intenté generar un destello en la mía, pero no tengo nada tan caliente como una tobera. Entonces aquí estamos ante algo muy caliente visto por una cámara muy sensible, así que las espigas son inevitables. Entonces es posible que no se deban a una telaraña, sino a un diafragma cerrado, pero un diafragma cerrado produce espigas que tienen todas la misma longitud. Aquí, esto se parece más a una telaraña en el circuito óptico. Entonces, un ejemplo con lo más parecido que tengo, una videocámara con un diafragma de 8 hojas. Si paso la imagen a blanco y negro y en negativo, y deslumbro el sensor con una linterna, esto es lo que obtengo. Entonces, lamentablemente, no tengo un telescopio que me permita hacer el experimento, pero en este punto no tengo ninguna razón para considerar que se trate de otra cosa. Y como la información está clasificada, pues no conocemos el modelo de la cámara y por lo tanto no conocemos su circuito óptico. Entonces, claro, no puedo probarlo de manera definitiva, pero ustedes tampoco pueden probar lo contrario. En cambio, yo tengo una explicación que tiene sentido. Y esa cosa entonces probablemente es un misil que se aleja de la cámara más o menos en el mismo eje, lo que explica su movimiento aparente y el hecho de que se va haciendo más pequeño poco a poco mientras se aleja. Estamos en 2013 en Medio Oriente. Un misil disparado por alguien que no sabemos quién es detectado por los estadounidenses, eso me parece todo menos improbable. Y como fue disparado por alguien que no sabemos quién es, pues no está identificado, así que es un ovni. La estela que parece dejar puede ser muy real, en cuyo caso pues es solo una estela, pero sospecho que también podría ser un artefacto del sensor. De hecho, una cámara térmica capta el calor calentándose. Pero pude experimentarlo yo mismo al grabar un corto sobre las longitudes de onda, que una cámara térmica puede generar cierta persistencia de imagen cuando el sensor permanece caliente. Simplemente, al filmar una resistencia de un aparato para raclette a 1,5 metros de distancia, o sea, demasiado lejos para quemarse e incluso para sentir el calor, terminé con una imagen fantasma en mi sensor durante varios minutos. Imagen que representaba una falsa lectura de frío. Pero en este video el objeto está muy caliente, como por ejemplo la tobera de un misil. Entonces, ¿es esta estela la estela del misil? Puede ser, pero no entiendo por qué está fría. A menos que sea un efecto de persistencia del sensor. Efecto de persistencia que sabemos que existe. Así que, aunque esta imagen haya circulado por todos los medios, lo siento, no veo nada extraordinario en ella. Bueno, pero también hay fotos, vamos a ver eso. Página 11. FBI 2025 sin ubicación.
Ni siquiera sé qué decir. Oigan, los tipos que creían en eso, francamente, ¿ese tipo de porquería en blanco y negro los convence? No, porque todavía hay unos medio listillos que vienen a explicarme que el fenómeno ovni... No el fenómeno ovni, perdón. El fenómeno de los UAP es real. Entonces, vienes a machacar que el hecho de que la gente vea cosas que no logra identificar es verdad. Ok. ¿En qué nos adelanta eso sobre la existencia o no de visitas extraterrestres, carajo? En serio, ¿eso para ti es una prueba de algo? Es una pregunta real, ¿eh? Si un tipo te dice que no cree en las visitas extraterrestres, ¿le sacarías eso y dirías que es convincente? Francamente, eso sería como querer probar la existencia de una vida después de la muerte basándose en el testimonio de una puerta que se azota sola una noche ventosa. La afirmación de la existencia de visitas de naves extraterrestres es una afirmación extraordinaria, no entra en el paradigma de nuestros conocimientos. Por lo tanto, requiere pruebas a la altura de la afirmación. Así que un dron espía que ve un punto en su cámara térmica, eso no es una prueba suficiente. De hecho, eso ni siquiera es una prueba, porque 1000 fenómenos prosaicos pueden explicarlo. Y por favor, ya basta de hipocresía con los UAP. Ustedes buscan naves extraterrestres, dejen de fingir que les interesan los prototipos de drones o globos chinos o rusos. Solo se engañan a ustedes mismos. ¿Los rusos y los chinos intentan espiar a los estadounidenses? ¿Tienen equipo para eso? Sí. ¿Nos importa? No. O no, de hecho eso podría ser el tema de un canal entero dedicado a eso, ¿eh? Pero un canal sobre espionaje. Ahora bien, sabemos tú y yo que eso no es lo que buscas. Así que deja de andarte con rodeos. Un punto blanco en una cámara térmica no es nada extraordinario. Y el Pentágono nunca dijo que fuera más que algo no formalmente identificado. Así que, obviamente, el mencionado Pentágono va a seguir difundiendo cosas así. Caray, esperaba algo un poco mejor, la verdad. No esperaba ver a E.T. comiendo un helado en el Área 51, pero sinceramente les digo, de verdad tendrían que sacar algo increíble en el futuro para que yo hable de eso, porque esto la verdad es el nivel 0 de la ufología. Así que, bueno, como siempre, seguimos esperando la prueba de visitas extraterrestres en la Tierra. Sigo manteniendo lo que siempre he dicho, sería una excelente noticia. Pero por ahora, seguimos aislados en una roca en medio de un universo frío y estéril. Y entonces, claro, eso sí, da miedo. Así que entiendo que eso pueda llevar a algunas personas a buscar refugio en ideas más reconfortantes. Pero, como siempre digo, es mejor una verdad dura que una mentira que tranquiliza. Levanten la vista al cielo, sean astronómicos y hasta la próxima.